Don Ricardo cayó del caballo en medio del campo. Aturdido, escuchó voces acercarse, y en lugar de hablar, decidió quedarse en silencio. Lo que oyó cambió su vida para siempre. Tenía un hijo, y ese hijo guardaba un profundo resentimiento. Había un tiempo en que las haciendas eran más que simples tierras de trabajo. Eran mundos completos, con sus propias jerarquías, sus propios secretos y sus propias historias guardadas entre los surcos y los establos. En aquellos campos donde el sol caía generoso y las noches traían un silencio que invitaba a la reflexión, la vida se movía con ritmo propio. La hacienda Los Robles era conocida en toda la región. Extensas tierras donde el ganado pastaba tranquilo. Cultivos que daban sustento a docenas de familias. Y una casa principal donde don Ricardo, el hacendado, dirigía todo con mano firme pero justa. Tenía 45 años. Había construido su fortuna con esfuerzo y dedicación. Y aunque todos lo respetaban, pocos conocían la historia de su juventud. Nadie sabía que 22 años atrás, antes de la fortuna, antes del prestigio, había sido un joven sin recursos enamorado de una muchacha del pueblo. Una muchacha llamada Elena, de ojos dulces y corazón generoso, que había creído en sus promesas de futuro. Y nadie sabía que en la cocina de aquella hacienda, entre ollas de barro y lámparas de aceite, una mujer guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. Porque hay verdades que esperan años para ser reveladas. Y ese día había llegado el momento. Si tú también sientes que estas historias deben preservarse, suscríbete aquí en el canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Vamos a recorrer juntos los caminos que marcaron el alma de nuestra gente. Don Ricardo montaba su caballo favorito esa mañana, recorriendo los límites de la hacienda como hacía cada semana. El sol brillaba con calidez. El aire olía a tierra húmeda y pasto fresco. Todo estaba tranquilo, hasta que el caballo se sobresaltó. Una serpiente cruzó el camino. El animal relinchó, se movió bruscamente. Y don Ricardo, por más experimentado que fuera, perdió el equilibrio momentáneamente. Cayó. Fue una caída leve, pero suficiente para dejarlo aturdido. Sintió una ligera molestia en el hombro. La cabeza le daba vueltas por unos instantes, pero estaba consciente. Escuchó voces acercándose. Peones que habían visto la caída desde lejos. Don Ricardo cayó. Vamos a ayudarlo. Don Ricardo intentó hablar, pero algo lo detuvo. Una intuición extraña, un impulso de quedarse quieto y escuchar. Los peones llegaron, le revisaron con cuidado, le hablaron, pero él no respondió. Mantuvo los ojos cerrados. Está aturdido, dijo uno. Hay que llevarlo a la casa, con cuidado. Lo ayudaron a levantarse entre varios. Don Ricardo sentía cada movimiento, cada paso, pero no abrió los ojos. No sabía por qué. Solo sabía que algo en su interior le decía que esperara. Lo llevaron a la casa principal. Lo acostaron en su propia cama para que descansara. Llamaron a doña Marta, la cocinera de confianza que llevaba 30 años trabajando allí. Doña Marta entró con expresión preocupada. Tenía 60 años, rostro marcado por el tiempo, manos fuertes de tanto trabajar. Tocó la frente de don Ricardo, revisó su pulso. Está bien, solo aturdido. Hay que dejarlo descansar. Los peones se retiraron. La habitación quedó en silencio. Pero entonces doña Marta no se fue. Se quedó parada junto a la cama, mirando a don Ricardo con una expresión compleja, una mezcla de compasión, preocupación y algo más que él no podía identificar. En ese momento entró Lucía, la joven ayudante de cocina. Apenas 20 años, curiosa, siempre haciendo preguntas. «Doña Marta, ¿está bien el patrón?» «Sí, mijita, solo necesita reposo». «¿Qué momento?» Dicen que la caída lo dejó aturdido. Podría haber sido más complicado.
Lucía se acercó más, bajando la voz. «Doña Marta, ¿usted cree que don Ricardo es un buen hombre?» La pregunta sorprendió a doña Marta, y también a don Ricardo, que escuchaba todo con el corazón acelerado. «¿Por qué preguntas eso?» «No sé. A veces lo veo tan solitario, sin familia, sin hijos. ¿Nunca se casó?» «No, nunca se casó». «¿Por qué?» Hubo un silencio largo. Y entonces doña Marta dijo algo que impactó profundamente a don Ricardo, porque perdió a la única mujer que amó, y nunca supo que ella le dio un hijo. Si esta historia ya te atrapó, deja un like en el video para ayudarla a alcanzar a más personas que también necesitan escuchar esto. Don Ricardo sintió que el tiempo se detenía. ¿Un hijo? ¿Qué estaba diciendo doña Marta? Lucía también se quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Un hijo?, preguntó con voz suave. ¿Don Ricardo tiene un hijo? Sí, pero él no lo sabe. ¿Cómo es posible que no lo sepa? Doña Marta se sentó en una silla junto a la cama. Parecía cansada, como si cargar ese secreto durante años hubiera sido una carga pesada. Hace 22 años, don Ricardo era diferente, no era rico, no era hacendado, era apenas un joven con sueños grandes y recursos limitados. Se enamoró de una muchacha del pueblo, Elena. Ella era hermosa, de corazón puro. Don Ricardo sintió una emoción profunda al escuchar ese nombre. Elena, su primer amor, su único amor verdadero. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía. Se amaban, pero Ricardo sabía que no podía ofrecerle la vida que ella merecía, así que tomó una decisión. Se fue a la ciudad a buscar oportunidades. Le prometió que volvería en 2 años, con recursos suficientes para casarse. ¿Y volvió? Doña Marta negó con la cabeza lentamente. Volvió, pero 5 años después. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué tardó tanto? Porque construir un futuro no es fácil, mijita. Trabajó día y noche, ahorró cada peso, hizo negocios, y cuando finalmente tuvo lo suficiente, regresó al pueblo. ¿Y Elena? Doña Marta cerró los ojos. Elena ya no estaba. Don Ricardo sintió que el corazón se le oprimía. Sabía esa parte. Había vuelto lleno de esperanzas, con planes de futuro, solo para descubrir que Elena había partido 3 años antes. Nunca supo los detalles exactos. Nadie quiso decírselo. Solo le dijeron que había sido complicado, y él, profundamente conmovido, decidió no quedarse en el pueblo. Usó sus recursos para comprar tierras lejos, para empezar de nuevo, para seguir adelante, pero nunca pudo olvidar. Entonces, ¿cuándo nació el hijo?, preguntó Lucía. Elena quedó embarazada poco antes de que Ricardo se fuera, pero nunca se lo dijo. Tenía miedo de que él se quedara por obligación, no por amor. Quería que él cumpliera su sueño. ¿Y el niño? Nació 9 meses después. Un varón. Elena lo cuidó durante un tiempo. Luego ella partió, y el niño creció sin sus padres cerca. ¿Dónde está ese hijo ahora? Doña Marta miró hacia la ventana. Aquí. Trabaja aquí en la hacienda. Lucía contuvo la sorpresa. ¿Quién es? Miguel. El silencio que siguió fue profundo. Don Ricardo sintió que no podía procesar todo. Miguel. El joven peón de 22 años. El muchacho callado que trabajaba en los establos. El que siempre mantenía la cabeza baja. El que raramente hablaba con los demás. Ese era su hijo, y él nunca lo había sabido. ¿Ya presentiste lo que vendría? Deja un comentario con tus pensamientos. El próximo capítulo te espera. Don Ricardo pasó el resto de ese día en reposo, procesando lo escuchado. Doña Marta y Lucía salieron de la habitación poco después, dejándolo solo. Pero él permanecía inmóvil. Estaba procesando el peso de lo que acababa de descubrir.
Tenía un hijo, Miguel, un joven que había visto docenas de veces, que había contratado hace un año cuando llegó buscando trabajo, que siempre cumplía con sus tareas en silencio, sin quejarse, pero también sin mostrar cercanía. Don Ricardo siempre había pensado que Miguel era simplemente reservado, o tal vez marcado por experiencias pasadas. Pero ahora entendía que había algo más profundo. Ese muchacho era su sangre, y él no lo sabía. Cuando cayó la tarde, don Ricardo finalmente se levantó, se movió, y doña Marta entró inmediatamente. «Don Ricardo, qué alivio. ¿Cómo se siente?» «Mejor. ¿Qué pasó exactamente?» «Cayó del caballo. Estuvo descansando varias horas». «¿Varias horas?» «Sí, pero ya está recuperado. Debe tomar las cosas con calma». Don Ricardo asintió. Doña Marta le trajo sopa y agua. Lo atendió con el mismo cuidado de siempre, y no dijo nada sobre la conversación que había tenido con Lucía, porque pensaba que él no la había escuchado. Durante los días siguientes, don Ricardo comenzó a observar a Miguel con nuevos ojos. Lo veía trabajar en los establos, alimentar a los caballos, organizar las herramientas, y cada vez que lo miraba, buscaba algún rastro de Elena en él, y lo encontró. Los ojos. Miguel tenía los mismos ojos oscuros y expresivos de Elena, la misma forma de la mandíbula, la misma manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. ¿Cómo no lo había notado antes? Don Ricardo quiso acercarse, quiso hablar con él, pero algo lo detuvo. ¿Qué le diría? «Hola, Miguel, soy tu padre. No sabía que existías, pero ahora que lo sé, ¿podemos ser familia?» No, no podía ser tan directo. Primero necesitaba entender más. Necesitaba conocer quién era Miguel, qué pensaba, qué sentía. Así que observó y escuchó, y lo que descubrió lo dejó preocupado. «Si fueras don Ricardo, ¿cómo te acercarías? Cuéntanos abajo. Lo que viene a continuación va a cambiar todo». Don Ricardo comenzó a preguntar discretamente sobre Miguel. Le preguntó al capataz: «¿Cómo es Miguel en el trabajo?» «Cumplidor. Nunca se queja, pero tampoco interactúa mucho con los demás». «¿Por qué?» «No sé. Es distante. A veces los otros peones intentan incluirlo, pero él siempre se mantiene aparte». Don Ricardo también preguntó a otros trabajadores. «Miguel es diferente», dijo uno. «Siempre serio, como si llevara algo pesado en el corazón». «Es que creció sin familia», añadió otro. «Eso marca a la gente». Don Ricardo sintió una responsabilidad profunda. Miguel había crecido sin sus padres porque él no estuvo allí. Pero entonces escuchó algo que lo inquietó. Una tarde, mientras pasaba cerca de los establos, oyó a dos peones conversando en voz baja. «¿Viste a Miguel ayer?» Estaba muy pensativo. «¿Por qué?» «No sé, pero escuché que hablaba consigo mismo. Decía algo sobre ajustar cuentas del pasado». «¿Con quién?» «No lo sé, pero sonaba determinado». Don Ricardo se detuvo. Sintió preocupación. Esa noche, decidió observar a Miguel más de cerca. Se quedó despierto tarde, mirando desde la ventana de su habitación hacia los establos donde Miguel dormía con otros peones. Y lo que vio lo preocupó. Miguel salió solo. Caminó hacia los corrales. Miró alrededor para asegurarse de que nadie lo veía. Y entonces sacó algo de su bolsillo. Era un papel, una lista. Don Ricardo no podía ver qué decía, pero la forma en que Miguel la miraba, con expresión tensa y determinada, le indicó que algo importante estaba en su mente. Al día siguiente, don Ricardo encontró una oportunidad para hablar con Miguel directamente. «Miguel, ven un momento». El joven se acercó con la cabeza baja. «Sí, patrón. Dicen que eres buen trabajador. Hago lo que puedo». «¿Estás contento aquí?»
Miguel levantó la vista por primera vez. Sus ojos mostraban una distancia emocional profunda. Es trabajo, patrón, nada más. Si necesitas algo, puedes decírmelo. Miguel apretó los labios. No necesito nada. Y se fue. Don Ricardo se quedó parado, sintiendo que había una distancia enorme entre él y ese joven. Una distancia que no sabía cómo cruzar. Pero lo que no sabía era que esa distancia era más profunda de lo que imaginaba. Porque Miguel no solo era reservado. Miguel guardaba un resentimiento profundo y tenía ideas sobre cómo buscar respuestas. ¿Qué crees que está pensando Miguel? Comparte tus pensamientos y no olvides volver. La revelación más importante aún está por venir. Don Ricardo decidió que necesitaba entender mejor. No podía seguir así, observando desde lejos, sin comprender qué pasaba por la mente de su hijo. Así que hizo algo que raramente hacía. Caminó discretamente hacia el área donde dormían los peones una noche. Era tarde, todos descansaban, menos Miguel. Don Ricardo lo vio salir en silencio, llevando algo bajo el brazo. Lo siguió a distancia, manteniéndose discreto. Miguel caminó hasta un cobertizo viejo al borde de la propiedad. Un lugar que ya no se usaba. Entró. Don Ricardo esperó un momento y luego se acercó silenciosamente. Miró por una abertura en la pared de madera. Adentro, Miguel encendió una lámpara pequeña, sacó un cuaderno y comenzó a escribir. Don Ricardo no podía ver las palabras, pero veía la intensidad en el rostro del joven, la emoción contenida, el dolor acumulado. Entonces Miguel habló, en voz baja, como reflexionando. Ya casi es tiempo, ya casi puedo cerrar este capítulo y seguir adelante. Don Ricardo frunció el ceño. Miguel siguió. Él no sabe quién soy. Vive tranquilo mientras yo llevo este peso. Pero voy a buscar las respuestas que necesito. Voy a entender por qué pasó todo esto. El corazón de don Ricardo se aceleró. Miguel cerró el cuaderno. Sacó algo más, unos papeles. Ideas, planes, formas de aclarar verdades. No voy a causar problemas innecesarios. Solo necesito que sepa lo que se siente cargar con preguntas sin respuesta. Don Ricardo sintió que el aire se volvía denso. Miguel guardaba resentimiento profundo. Y no solo eso, tenía ideas sobre cómo enfrentar el pasado. Pero lo más difícil era que don Ricardo no entendía completamente por qué. Si Miguel no sabía que él era su padre, ¿por qué ese dolor acumulado dirigido hacia él? Tenía que saberlo. Al día siguiente, don Ricardo convocó a doña Marta a su despacho. Necesito que me cuentes todo, absolutamente todo sobre Miguel. Doña Marta se puso nerviosa. ¿Por qué, patrón? Porque tengo derecho a saberlo. Es mi hijo. Doña Marta lo miró sorprendida. ¿Usted escuchó? Sí. Me quedé en silencio durante el reposo y escuché todo lo que le dijiste a Lucía. Doña Marta se sentó, visiblemente conmovida. Perdóneme, patrón, yo no te pido perdón, te pido la verdad. ¿Por qué Miguel guarda resentimiento si ni siquiera sabe que soy su padre? Doña Marta bajó la mirada. Porque él sabe que su padre es un hacendado, pero no sabe cuál. ¿Cómo? Elena nunca le dijo tu nombre. Solo le dijo que su padre era un hombre que había ido a buscar oportunidades. Un hombre que se convirtió en hacendado. Y Miguel creció creyendo que ese hombre eligió no volver, que sabía de su existencia y decidió no estar presente. Don Ricardo sintió que el mundo cambiaba. Pero yo no sabía. Nunca supe que Elena estaba embarazada. Lo sé, pero Miguel no lo sabe. Para él, su padre es un hombre con recursos que eligió la fortuna sobre su familia. Y por eso guarda ese resentimiento sin saber que eres tú. Don Ricardo sintió el peso de esas palabras.
¿Cómo soluciono esto? No lo sé, patrón. No lo sé. Y en ese momento, don Ricardo entendió algo complejo. Había encontrado a su hijo, pero ese hijo guardaba dolor acumulado y necesitaba entender toda la historia antes de poder sanar. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera, deja un like y quédate para el próximo capítulo. Don Ricardo no descansó bien esa noche. Pensaba en Miguel, en Elena, en todo lo que había vivido sin saberlo y en cómo podría cambiar las cosas. Al día siguiente, tomó una decisión. Iba a acercarse a Miguel, sin revelar la verdad todavía, solo siendo más presente, mostrando más atención. Comenzó gradualmente, le asignó a Miguel tareas que requerían más habilidad, le pidió que lo ayudara con actividades que permitieran conversar. Miguel lo miraba con cierta desconfianza, pero cumplía. ¿Por qué me está dando estas tareas?, preguntó un día. Porque veo que eres capaz de más. No quiero desaprovechar tu potencial. Miguel frunció el ceño, pero no dijo nada. Con el tiempo, don Ricardo comenzó a buscar momentos para conversar con él. ¿De dónde eres, Miguel? Del pueblo de San José. Ah, conozco ese lugar. Es hermoso. Lo era. ¿Tienes familia allá? Miguel mostró tensión en la mandíbula. No. No tengo familia en ningún lado. Don Ricardo sintió el impacto de esas palabras. Lo siento. ¿Por qué lo siente? Usted no es responsable, pero sí lo soy, pensó don Ricardo. Más de lo que imaginas. Las semanas pasaron, y poco a poco Miguel comenzó a mostrar menos distancia. No mucho, pero lo suficiente para que don Ricardo viera destellos de la persona que podría ser sin ese peso emocional. Un día, mientras trabajaban juntos organizando herramientas, Miguel preguntó: ¿por qué nunca se casó, patrón? Don Ricardo se detuvo. Porque perdí a alguien importante hace mucho tiempo. ¿La amaba? Sí, profundamente. ¿Y por qué no se quedó con ella? Don Ricardo respiró hondo. Porque pensé que necesitaba recursos para ser digno de ella. Y cuando finalmente los conseguí, ya era demasiado tarde. Miguel lo miró con algo parecido a la comprensión. A veces las cosas no salen como planeamos. No salen. Hubo un silencio, y luego Miguel dijo algo que conmovió a don Ricardo. Mi madre también amó a alguien así. Me contó que él se fue prometiendo volver, y el tiempo pasó de forma diferente a lo planeado. Don Ricardo sintió que el corazón se le oprimía. ¿Qué le pasó a tu madre? Miguel bajó la mirada. Falleció cuando yo era pequeño. Nunca conocí a mi padre, y ella nunca me dijo quién era. ¿Por qué crees que no te lo dijo? No lo sé. Tal vez quería protegerlo, o protegerme a mí. Nunca lo sabré. Don Ricardo quiso revelar la verdad en ese momento. Quiso decirle: soy yo soy tu padre. Y nunca supe que existías, pero no pudo, porque todavía había algo más que necesitaba entender, y doña Marta estaba a punto de revelárselo. ¿Crees que debería revelar la verdad ahora? Comparte este capítulo con alguien que lo entendería. Don Ricardo convocó a doña Marta nuevamente. Esta vez estaba decidido. Necesitaba saber toda la historia, sin omisiones, sin secretos. Doña Marta, voy a preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. La mujer asintió, nerviosa. ¿Qué pasó exactamente cuando Elena falleció? Doña Marta cerró los ojos, respiró profundo, y cuando habló, su voz mostraba emoción contenida. Fueron complicaciones durante el nacimiento. Don Ricardo sintió que todo cambiaba. ¿El nacimiento de Miguel? Sí. ¿Por qué nadie me lo explicó? Porque cuando volviste, ya habían pasado 3 años, y la gente del pueblo decidió que era mejor no entrar en detalles.
Pensaron que sería más llevadero para ti si solo sabías que había partido. Pero, el nacimiento, ¿qué ocurrió? Doña Marta se limpió las lágrimas que comenzaban a aparecer. Elena tenía recursos limitados, patrón. Vivía con dificultades. Su familia había tomado distancia cuando quedó embarazada sin estar casada. Y cuando llegó el momento del nacimiento, estaba en una situación difícil. Don Ricardo sintió una ola de comprensión dolorosa. ¿Estaba sola? Yo estaba allí, fui a ayudarla, pero no había médico profesional, no había recursos adecuados. Solo yo, haciendo lo que podía con lo que sabía. Doña Marta. El nacimiento fue complicado. Elena era fuerte, pero su salud estaba frágil por las circunstancias, por todo lo que había enfrentado. Don Ricardo sintió que las emociones lo alcanzaban. Fue muy difícil. Doña Marta asintió con suavidad, pero se mantuvo enfocada en el bebé, en Miguel. Cuando finalmente nació, ella lo miró con tanto amor, lo abrazó, le cantó, y luego, poco a poco se fue debilitando. Yo intenté todo lo que sabía, pero la situación era compleja. Don Ricardo sintió las lágrimas subir. Dijo algo antes de partir. Sí, me pidió que cuidara de Miguel, que lo protegiera, y que si algún día tú volvías, que te dijera algo. ¿Qué? Doña Marta lo miró directamente a los ojos. Dijo, dile a Ricardo que no guardo resentimiento, que lo amé hasta el último momento, pero no le reveles todos los detalles al niño. No quiero que cargue con dolor innecesario. Deja que crezca sin ese peso. Don Ricardo se sintió profundamente conmovido. Se sentó, con la cabeza entre las manos, procesando emociones que no había sentido en años. Ella enfrentó todo eso sola, y yo tengo una responsabilidad en ello. No fue tu intención, patrón. Tú no sabías. Pero debí regresar antes, debí escribir más, debí... La vida no funciona con debí, funciona con lo que podemos hacer ahora. Don Ricardo respiró con dificultad. ¿Y Miguel? ¿Él sabe los detalles? Sabe que ella falleció después del parto. Pero no sabe las circunstancias completas, no sabe que ella enfrentó esos momentos en situación difícil. Me alegro de eso. Pero sí sabe algo más, patrón. ¿Qué? Sabe que su padre prometió volver en 2 años, y que regresó 5 años después, cuando ya había pasado demasiado tiempo. Don Ricardo sintió el peso de esa responsabilidad del pasado. Entonces sí tengo una parte de responsabilidad, aunque no haya sido intencional. Estabas construyendo un futuro, no podías saber lo que pasaría. Pero debí priorizar de otra forma. Doña Marta puso una mano en su hombro. Ya no puede cambiar el pasado, patrón, solo puede cambiar el presente y el futuro. Don Ricardo levantó la vista. ¿Cómo le revelo la verdad a Miguel? ¿Cómo le digo que soy su padre cuando tengo esta responsabilidad del pasado? Diciéndole la verdad, toda, sin esconder nada, y dejando que él decida si puede comprender y seguir adelante. Don Ricardo asintió lentamente. Era hora de revelar todo. ¿Alguna vez tuviste que enfrentar una verdad compleja? Cuéntanos en los comentarios. Las historias nos conectan. Don Ricardo pasó 2 días preparándose, no solo emocionalmente. También reunió evidencias, documentos, cartas que Elena había escrito pero nunca enviado, y que doña Marta había guardado todos esos años. Y finalmente, una tarde, llamó a Miguel a su despacho. «Miguel, necesito hablar contigo sobre algo importante». El joven entró con cierta desconfianza. ¿Hice algo incorrecto? No. Todo lo contrario. Siéntate, por favor. Miguel se sentó tenso. Don Ricardo respiró hondo. Voy a decirte algo que va a cambiar tu perspectiva.
y necesito que me escuches hasta el final antes de reaccionar. ¿Qué pasa, patrón? Yo conocí a tu madre. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo? Se llamaba Elena, ¿verdad? Miguel se puso rígido. Sí, pero ¿cómo sabe eso? Porque la amé, hace 22 años, antes de tener esta hacienda, antes de tener recursos. La amé con todo mi corazón. Miguel se puso de pie bruscamente. ¿Qué está diciendo? Siéntate, por favor. Necesito que escuches todo. Miguel se sentó lentamente con expresión tensa. Don Ricardo continuó. Cuando tenía tu edad, tenía muy poco, sin futuro claro, pero conocí a Elena y me enamoré. Le prometí que haría algo de mi vida, que conseguiría recursos y volvería para formar una familia con ella. Entonces, ¿usted es? Sí, yo soy tu padre. El silencio fue absoluto. Miguel lo miraba con una mezcla de sorpresa, confusión y dolor contenido. Usted es el hombre que no estuvo presente. Yo no elegí no estar. Nunca supe que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido. Pero se fue, la dejó esperando. Me fui para construir un futuro, para poder ofrecer una vida digna. Y tardó 5 años, 5 años mientras ella enfrentaba todo sola. Don Ricardo sintió cada palabra como un recordatorio doloroso. Lo sé. Y cargo con esa responsabilidad todos los días, porque cuando volví, ya era demasiado tarde. Miguel se levantó, caminando de un lado a otro. No puedo creer esto. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque tengo derecho a conocer a mi hijo, y tú tienes derecho a saber quién es tu padre. No estoy seguro de querer saber. No necesito un padre ahora. Miguel, toda mi vida crecí con resentimiento hacia el hombre que no estuvo para mi madre, y ahora resulta que ese hombre es usted. Don Ricardo se acercó. Escúchame. Nunca supe de ti. Si lo hubiera sabido, habría vuelto inmediatamente. Te lo prometo. ¿Y se supone que eso cambia todo? No, no cambia el pasado, pero es la verdad. Miguel mostraba sentimientos mezclados. Mi madre enfrentó todo sola, por su ausencia. Don Ricardo asintió, con voz emocionada. Lo sé. Y voy a llevar esa responsabilidad por siempre, pero Miguel, ella te amó y me amó a mí, y lo último que dijo fue que no guardaba resentimiento hacia mí. ¿Cómo sabe eso? Doña Marta estaba allí, ella me lo contó todo. Miguel se sentó nuevamente, visiblemente conmovido. No sé qué sentir, no tienes que decidirlo ahora, tómate el tiempo que necesites. Don Ricardo sacó las cartas. Tu madre escribió esto, para ti. Doña Marta las guardó todos estos años, esperando el momento correcto para dártelas. Le entregó las cartas. Miguel las tomó con manos que temblaban ligeramente. Lee, y luego decide qué quieres hacer. Si quieres irte, lo entenderé. Si quieres quedarte, me gustaría conocerte, me gustaría ser tu padre, aunque sea tarde. Miguel no respondió. Simplemente salió del despacho, llevando las cartas consigo, y don Ricardo se quedó solo, esperando que Elena hubiera escrito las palabras correctas. Las palabras que podrían ayudar a sanar lo que apenas comenzaba. ¿Qué harías en el lugar de Miguel? Comenta y comparte tu perspectiva. Miguel no apareció durante 2 días. Don Ricardo lo buscó por toda la hacienda, pero nadie sabía dónde estaba exactamente. Algunos dijeron que lo habían visto irse hacia el pueblo. Otros que lo vieron en el campo, solo. Don Ricardo estaba preocupado. Temía que Miguel hubiera decidido irse para siempre. Pero en la tarde del 3er día, Miguel apareció. Entró al despacho sin llamar. Tenía los ojos que reflejaban mucha reflexión y llevaba las cartas en la mano. Las leí, dijo con voz suave pero firme. Don Ricardo se levantó. ¿Y? Miguel puso las cartas sobre el escritorio.
Mi madre, ella lo amaba, lo sé. Y ella le pidió que siguiera adelante con su vida sin culpa. Don Ricardo asintió, sintiendo emoción profunda. Miguel continuó, pero también escribió algo para mí. Me dijo que no guardara resentimiento, que usted era un buen hombre, que solo estaba tratando de hacer lo correcto. Tu madre era sabia. Me dijo que algún día, si lo conocía, le diera una oportunidad. Don Ricardo sintió esperanza. ¿Y vas a hacerlo? Miguel lo miró directamente a los ojos. No sé si puedo dejar atrás todo inmediatamente. Todavía hay sentimientos mezclados. Todavía hay dolor. Lo entiendo. Pero también entiendo que usted no sabía. Y que si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Habrían sido completamente diferentes. Miguel respiró hondo. Quiero intentarlo. No sé si podemos ser padre e hijo de la forma tradicional, pero quiero intentar conocerlo. Don Ricardo sintió que las emociones lo desbordaban. Gracias, es todo lo que pido. Se acercó con cuidado, y por primera vez puso una mano en el hombro de Miguel. Miguel no se alejó. ¿Por dónde empezamos?, preguntó el joven. ¿Por dónde siempre se empieza? Con honestidad, con tiempo y con paciencia. Miguel asintió. Los meses siguientes fueron de aprendizaje mutuo. Hubo momentos de tensión, momentos en que Miguel necesitaba espacio, momentos en que don Ricardo no sabía exactamente qué decir o hacer, pero también hubo momentos de conexión. Don Ricardo le enseñó a Miguel todo lo que sabía sobre la hacienda, sobre negocios, sobre la vida, y Miguel, gradualmente, comenzó a abrirse, a compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus memorias de Elena. Una tarde, mientras cabalgaban juntos por los campos, Miguel preguntó, ¿cómo era mi madre cuando la conoció? Don Ricardo sonrió con nostalgia. Era la persona más hermosa que había visto, no solo en lo físico, tenía una luz interior, una bondad que tocaba a todos los que la conocían. La amó de verdad, con todo mi corazón, y si hubiera sabido de ti, habría vuelto de inmediato, sin importar nada más. Miguel asintió con comprensión. Lo sé, las cartas lo dejaron claro. Cabalgaron en silencio por un momento, y luego Miguel dijo algo que conmovió a don Ricardo. Gracias por no rendirse conmigo. Eres mi hijo. Nunca me rendiría. Sé que no he sido fácil. Nadie dijo que la familia tenía que ser fácil. Solo tiene que ser genuina. Miguel sonrió genuinamente por primera vez, y en ese momento don Ricardo supo que todo iba a estar bien. No sería perfecto, no borraría el pasado, pero sería real y sería suyo. ¿Este camino te parece el correcto? Dinos qué piensas. Y quédate para el epílogo. Pasaron 3 años. La hacienda Los Robles seguía prosperando, pero ahora tenía algo que antes no tenía. Un heredero. Miguel, ahora de 25 años, trabajaba junto a don Ricardo como socio. Ya no era solo un peón. Era el hijo del hacendado, y todos en la hacienda lo sabían y lo respetaban. Don Ricardo había formalizado la relación legalmente. Miguel ahora llevaba su apellido, y aunque la relación no era perfecta, era genuina. Todavía había momentos complejos. Momentos en que Miguel recordaba los años de soledad y sentía melancolía, pero también había aprendido a procesarlo, a hablarlo, a no dejar que el pasado determinara el presente. Una mañana, don Ricardo llevó a Miguel a un lugar especial, el cementerio del pueblo. «Quiero que visitemos a alguien», dijo. Caminaron hasta una tumba sencilla. La lápida decía, «Elena, amada y recordada». Don Ricardo se arrodilló, puso flores frescas. «Hola, Elena, te traje a nuestro hijo».
Miguel sintió que las emociones lo alcanzaban. Don Ricardo continuó: «Perdóname por no haber estado allí cuando me necesitabas, pero quiero que sepas que estoy cuidando de él ahora, como debí hacerlo desde el principio». Miguel se arrodilló junto a su padre. «Mamá, pienso en ti todos los días, pero estoy bien, y creo que tú estarías orgullosa». Se quedaron allí un rato largo, en silencio reflexivo. Luego, don Ricardo habló: «Miguel, hay algo que quiero darte». Sacó un sobre. «¿Qué es?» «Documentos de propiedad. La mitad de la hacienda ahora es tuya, legalmente». Miguel lo miró con sorpresa. «Pero yo no he hecho nada especial para merecerlo. Eres mi hijo. Eso es suficiente. No sé qué decir. No digas nada. Solo sigue siendo quien eres. Sigue honrando la memoria de tu madre y sigue dándome la oportunidad de ser tu padre». Miguel abrazó a don Ricardo por primera vez con verdadera calidez. «Gracias. Por todo. Por no rendirse. Por amarme incluso cuando yo ponía barreras. Eso es lo que hacen los padres, hijo. Aman incluso cuando es difícil». Años después, cuando don Ricardo ya era un hombre anciano, se sentaba en el portal de la casa principal, observando a Miguel dirigir la hacienda con sabiduría. Doña Marta, ahora también anciana, se sentaba junto a él. «Lo logró, patrón. Le dio una familia a ese muchacho». «No, él me dio una familia a mí. Elena estaría orgullosa». «Lo sé. Y espero que algún día, cuando nos volvamos a encontrar, pueda mirarla a los ojos y decirle: cuidé de nuestro hijo. No perfectamente, pero lo hice». Doña Marta sonrió. «Ella ya lo sabe, patrón. Ella siempre lo supo». El sol se ponía sobre los campos de la hacienda Los Robles, y en esa luz dorada, don Ricardo entendió algo fundamental. Nunca es demasiado tarde para ser familia. Nunca es demasiado tarde para construir conexiones genuinas. Y nunca es demasiado tarde para crear algo nuevo con las lecciones del pasado, porque el camino hacia adelante no borra las experiencias anteriores, solo nos enseña a seguir adelante con sabiduría y amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete en el canal y dale like al video para que alcance a más gente. Eso ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestro pueblo, y siempre hay otra esperando por ti.